Bien, con eso en mente, entonces vamos a iniciar. Cerremos nuestros ojos, oremos al Señor, pídele al Señor, como siempre lo digo, que le dé discernimiento, que le abra su corazón para estar atento a lo que dice la palabra. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, gracias Señor por la bendición de esta mañana, por la vida de mis hermanos, por tu cuidado, Dios, que durante cada día de esta semana que ha pasado, agradecemos, Señor, porque no pasa un solo segundo sin que tú no nos cuides, Señor, no nos soportes, no nos mantengas en tu mano. Gracias por la esperanza de la vida eterna, Señor, por la esperanza que nos mueve en este mundo, Señor, porque tú guardas nuestros pasos de camino hacia tu presencia, Señor. Pedimos que en este momento nos permitas adorarte, darte la gloria, esa grandiosa gloria que tú mereces a través de aprender de tu palabra, Señor. Te lo pedimos y todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a iniciar. Algo que es curioso y que me imagino que lo habrá visto alguna vez, es que a lo largo de la historia el ser humano por lo general se ha enfrascado y ha visto la necesidad de buscar una respuesta a las preguntas más profundas de la existencia, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Es la pregunta crucial, que muchas veces ha conducido a la filosofía humana, al desarrollo de la política en general, al desarrollo de todas las ciencias sociales, a responder estas preguntas claves. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Tiene todo este asunto sentido? ¿Tiene sentido la vida? ¿Tiene sentido estar acá? ¿Estamos aquí por puro azar? ¿Estamos aquí sin ningún rumbo y cada quien encuentra una razón para vivir? Y es por eso entonces que mi razón para vivir es diferente a la tuya, y a la tuya, y a la tuya. Esas preguntas que son centrales y que muchas veces grandes personas, personajes de la historia, líderes espirituales, pensadores, en general todas las culturas han intentado responder. Intentan responder, o mejor dicho, aunque ya hay una respuesta, intentan hallar una respuesta que satisfaga a sus mentes y a sus corazones. Pero algo que es claro, mis hermanos, es que la palabra de Dios nos ha revelado cuál es el propósito de nuestra existencia. Desde antes de la creación de este mundo, Dios ya tenía un propósito para la existencia de toda la humanidad en general y en específicamente de tu vida. Dios nos revela que el propósito del ser humano no se encuentra dentro de sí mismo, mucha atención a eso, el propósito de nuestra vida no se encuentra dentro de nosotros mismos, sino de aquel que nos ha creado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las escrituras proclaman este sentido de la vida por el cual fuimos creados de parte de Dios y para Dios. Y nos estamos refiriendo a la adoración. Es un llamado eterno. Fuimos creados para conocer, para amar y con ello para adorar a Dios. Grábese eso, ese es el propósito de nuestra existencia. No es casualidad que tú hayas nacido en 1900 y pico, en el 2000 y pico, o que hayas tenido un hijo o una hija a esta edad, a lo que sea. Dios ha planeado cada fecha, cada edad para cumplir con su propósito. Que hombres y mujeres a lo largo de toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde que este mundo fue fundado hasta el final, cumplamos con el propósito de adorar a Dios. El tema de la adoración domina la Biblia. En Génesis, hablando de Génesis, descubrimos que la caída se produjo cuando Adán falló en su responsabilidad de adorar a Dios al obedecer el único mandamiento que les había dado, el de no tomar del fruto que les había prohibido. E incluso cuando pasamos por toda la historia de Israel o de la iglesia, encontramos ese mismo tema, la adoración. E incluso al finalizar la misma palabra en Apocalipsis, aprendemos que toda la historia de la humanidad culmina ¿en qué? En la adoración celestial. Es con esto que vemos que la adoración está entretejida en toda la trama del texto bíblico y en general de toda la historia. Y con ello vamos a dirigirnos a un pasaje que precisamente habla de la adoración. Hay muchos pasajes acerca de la adoración. El pastor nos leía uno que es crucial, acerca de la adorar en espíritu y en verdad. Y vamos a estar moviéndonos en el Antiguo Testamento con uno de los pasajes más profundos sobre, valga la redundancia, la profundidad de la adoración, pero al mismo tiempo la variedad de prácticas en que lo podemos vivir. No solo un concepto teológico, un concepto que quede en nuestras mentes, sino algo que se aplique en nuestras vidas. Vamos a estar moviéndonos en el Salmo 145, lo que estábamos cantando, y ahora lo vamos a leer. En este día nos vamos a empapar de ese Salmo 145. Lo vamos a leer todo,
pero pues vamos a estar saltando de versículos, viendo algunos puntos que resaltan más que otros. Entonces, aunque vamos a leer cada uno de los versículos, nuestra base podemos leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Acompáñenme, por favor. Salmo 145, versículos del 1 al 3. Vamos a hacer una leída general y después pasamos a ver punto por punto a través de los versículos. Empieza diciendo: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Versículo 8, muy conocido. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan, y la gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Amén. Amén, mis hermanos. Con esto en mente, con este pasaje y en general el resto de versículos de todo este precioso Salmo 145, es que vamos a desarrollar nuestro mensaje. Lo invito a que estemos muy atentos y me acompañen a ver 4 puntos en el desarrollo del mensaje que tiene por título Adoración al nombre de Dios. Adoración al nombre de Dios. Nuestra principal prioridad, la adoración, y el objetivo, o mejor dicho, a quien se le debe esa prioridad, a Dios, al nombre de Dios, a exaltar a nuestro Señor. Tenemos nuestra idea principal también, que la vamos a estar repitiendo en cada punto y que es importante que la grabemos. Dice de la siguiente manera: la adoración a Dios representa el mayor deleite y prioridad para el alma que admira la grandeza de nuestro Señor y las bondades que nos otorga. Entonces, este precioso salmo, que es de autoría del rey David, es uno de los salmos que más confirmados están que haya sido el rey David. Posiblemente los salmos no tienen un orden cronológico. No quiere decir que el Salmo 1 era el que David escribió de primero y el Salmo 150 el último que escribió. No, están por temas más que todo. Pero el Salmo 145 tiene la particularidad de haber sido escrito, se asume, por el rey David cuando ya era un hombre viejo. ¿Sí? Usted lo puede leer en el primer libro de Reyes, cuando David ya es un hombre viejo y ya está haciendo incluso los preparativos para suceder su reino a su hijo Salomón. Y precisamente en este momento que David ya es un hombre anciano, que ya ha vivido toda su vida con los errores que hizo, con los aciertos que hizo, es que escribe este salmo. De hecho, la última vez que tuve la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje, veíamos uno de los errores de David. Y hoy vamos a ver uno de los aciertos de David a través de este salmo. Bien, mis hermanos, entonces son palabras hermosas lo que nos menciona cada uno de estos versículos, pero vamos a llevarlo a ver, o vamos a ver cómo esto se puede hacer una realidad en nuestra vida y cómo es que a Dios le gusta que lo adore. Con ello en mente vamos a nuestro primer punto, este salmo con los títulos en la adoración. Escríbalo por favor, los títulos en la adoración. Entonces la adoración parte de nuestro ser, pero también es un resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Bien, vamos a estar analizando los primeros 3 versículos. Empieza el versículo 1 diciendo, volvámoslo a leer juntos: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Nuestro punto A, escríbalo ahí, los primeros títulos son mi Dios, mi Rey. Son 2 de los títulos más comunes en toda la Biblia, en general en el Antiguo Testamento, y aún así poseen una enorme profundidad en cuanto a su significado.
La relación del título Dios, que se traduce como supremo, o la de rey, que puede traducirse como rey, o en general como soberano. Entonces, dos títulos muy comunes, los encontramos en todo el libro de la Biblia, en todo el Antiguo, el Nuevo Testamento, el Dios, el rey al que adoramos. Pero aún así tienen una profundidad muy importante, mis hermanos. Estos títulos con los que presenta el rey David a Dios poseen no solo una importancia en su significado, sino en la forma en la que se dicen. Con la serie que estuvo compartiendo el pastor Eduardo en estas semanas pasadas, veíamos cómo el Señor se presentaba a sí mismo en las cartas a las iglesias. Pero en este caso vamos a ver cómo el rey David lo presenta a ese Dios. Y fíjense, como les decía, la adoración a Dios no solo parte del hecho de mencionar quién es Él, sino también el hecho de que esas palabras estén acompañadas por la conducta correcta. Póngale atención, acompáñenme al libro del profeta Malaquías. Un segundo, el profeta Malaquías, capítulo 1 y versículo 6. Búsquelo, por favor, que es un versículo bien importante. Dice de la siguiente manera: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pregunta el Señor: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces el profeta, mejor dicho, Dios a través del profeta Malaquías menciona algo que es fundamental para la adoración, mis hermanos. No solo importa decir los nombres o los títulos de Dios para adorar, sino que también importa qué actitud respalda eso. Decía: yo soy Padre, amén, eso es verdad, yo soy Dios, yo soy Señor. ¿Dónde está pues mi honra respectiva?, pregunta Dios. Es que al Señor no solo le importa que vengamos con títulos bonitos o títulos bíblicos, sino que también le importa la actitud con la que vengamos. Usted sabrá que aquí en un país como Colombia mucha gente tiende a tener este término o esta muletilla. Cuando ocurre algo decimos: ¡ay, Dios, mío! O decimos: ¡ay, Señor mío! ¡Ay, mi Señor! ¡Ay, Dios mío! Y se ha vuelto una costumbre. Incluso personas que nunca han puesto un pie en una iglesia tienden a decir este tipo de expresiones. Y cuando vemos en la palabra, con este salmo y con lo que nos menciona el profeta Malaquías, vemos que al Señor no solo le importan esos títulos, sino le importa el corazón de quien dicen esos títulos. Y es muy importante para la verdadera adoración. En nuestros labios, de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, que han sido salvos y que comprenden quién es ese Dios, esas palabras, mi Dios, mi Rey o cualquier otro título, se convierten en adoración para Dios. Pero cualquier persona cuyo corazón no demuestra que Dios es Dios sobre esa persona o es Rey sobre esa persona, esas palabras, aunque sean títulos bíblicos, no se vuelven adoración, se vuelven blasfemia. Eso es algo muy importante y algo muy común que hace la gente. Entonces, posiblemente la próxima vez que escuches a alguien decir: ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Rey mío! ¡Señor mío! Podemos preguntarle: ¿realmente es tu Señor? ¿Realmente es tu Dios, ese Dios? Si no, mejor quédate callado y no digas esas palabras, porque si tu corazón no respalda lo que está diciendo con esos títulos, entonces se va a convertir en una blasfemia o una grosería, por así decirlo, delante de Dios. Tremendo, ¿no? Y con ello es que el salmista marca el inicio de este salmo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. El salmista, en este caso, podía decirlo con autoridad, respaldado por un corazón que genuinamente tenía a Dios como Dios y a Dios como Rey. Y que de ahí en adelante, todo lo que saliera de su boca, o mejor dicho, para nosotros, todo lo que salga de nuestra boca, se convertiría en adoración. Cada oración que tú haces, mi hermano, mi hermana, cada pasaje de la Biblia que tú lees, cuando mencionamos esto, mi Dios, mi Rey, delante del Señor, es una forma en la que le damos gloria a Él. Y es que ese es el objetivo de la adoración. La adoración que se describe, o estaremos viendo variedad de definiciones, pero una definición muy sencilla es dar la gloria y el honor a Dios. No solo con palabras bonitas, sino con un corazón que respalde esas palabras. ¿Lo entendemos? ¿Es correcto? Muy bien. Vamos a nuestro punto B, el título de El nombre de Jehová. El
nombre de Jehová. Volvamos a leer nuestro Salmo 145 desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré, ¿qué? Tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Y el versículo 3: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Los versículos 1 y 2 muestran la necesidad de no solo exaltar a Dios como Dios o exaltar a Dios como Rey, sino también exaltar el nombre de Dios eternamente y para siempre. Surge la necesidad de exaltar el nombre de Dios, y es hasta el versículo 3 que se nos revela ese nombre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Entonces vemos esa importancia en el nombre de Dios. Tenemos la necesidad de un nombre para adorar a Dios. Vamos a hablar de ese nombre de Jehová, mis hermanos. Les pido mucha atención. Voy a explicarlo de manera sencilla y corta, aunque esto daría para una serie o un curso entero, creería yo, de la profundidad de ese nombre Jehová. Bien, partamos del hecho. Creo que esto también es muy importante, por eso lo voy a mencionar para que usted y yo lo conozcamos. El nombre de Jehová, como lo encontramos en nuestras Biblias, realmente no está en el idioma original de la Biblia, mis hermanos. En el hebreo antiguo, es decir, el pueblo de Israel, anteriormente, antes del exilio a Babilonia, mencionaban el nombre de Dios y lo escribían con consonantes. Ahí verá usted una diapositiva de 4 consonantes que en nuestro español serían YH, WH. Obviamente en el hebreo son distintas, pero son solo consonantes, sin vocales. Así escribían el pueblo de Israel, los israelitas, antes del exilio a Babilonia, sin vocales. Imagínense, un abecedario sin vocales, escribir sin vocales. Entonces, antes del exilio, el nombre de Dios se pronunciaba libremente, pero algo que ocurre es que no sabemos cuál era esa pronunciación. Esas 4 consonantes que usted ve ahí, YH, WH, el rey David sabía cómo se pronunciaban. Moisés, los jueces, se pronunciaba libremente antes del exilio a Babilonia. Y después del exilio a Babilonia, se perdió la pronunciación. O sea, en pocas palabras, nadie conoce cómo se pronuncia el verdadero nombre de Dios. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos al nombre Jehová? A esas consonantes de YH, WH, se ve la necesidad, para los que no somos judíos, para los que no hablamos hebreo, de tener vocales. Como en todos los vocabularios tienen vocales, pues se ve esa necesidad. Por lo cual se le ha añadido, históricamente, las vocales del nombre Adonai, como usted lo ve ahí. Las vocales A, O, A. A esas consonantes YH, WH se le agregó las vocales A o A, formando así la palabra hebrea Yahová. ¿Eso qué nos suena? Yahová a Jehová. Eso es algo muy interesante de la historia, porque nosotros sí tenemos la necesidad de un nombre de Dios. Y fíjese, ¿por qué el pueblo de Israel hizo eso? Antes del exilio, como les mencionaba, el nombre de Dios se decía libremente. Vamos a exaltar a como quiera que se pronunciara esa palabra de esas consonantes. Pero después del exilio, cuando los israelitas vuelven a Israel del cautiverio de Babilonia, se preocupan mucho por no ofender el nombre de Dios y cumplir con el mandamiento de no tomarás el nombre de tu Dios en vano, ¿sí? Entonces, tremendo. Por darle mucho respeto al nombre de Dios, lo que hicieron fue privarse de decirlo y ocultarnos la forma de pronunciar ese nombre. Y así se quedó, de hecho, hasta el día de hoy. Cuando los judíos leen por ejemplo, este salmo y se encuentran con esas consonantes, YH, WH, prefieren decir es un título, como Adonai, que significa el Señor, o Elohim, que significa Dios. Cualquier título. Y los judíos usan mucho los títulos de Dios, pero no el nombre de Dios. Entonces nosotros, los cristianos, que sí tenemos necesidad de pronunciar el nombre de Dios, como lo vemos en este salmo, pues históricamente se ha hecho esa adaptación. Las consonantes más las vocales de Adonai para finalmente dar la palabra Yahová, de la cual finalmente al castellano se ha adaptado como
Jehová. Así es como surge ese nombre de Dios, mis hermanos. Y eso es algo muy importante que me gusta que usted lo conozca y que lo podamos tener muy en claro, porque muchas veces se presenta ese debate. ¿Qué nombre hay que decir? ¿Cómo llamar a Dios? Algunos dicen Jehová. No, no, eso suena muy castellano. Hay que decir Yahvé. Eso sí suena más judío. No, 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 no hay que decir el nombre de Dios. Hay que decir otros títulos. El Todopoderoso, el Eterno y el Eterno. Y así se presenta un debate, mis hermanos. Y la respuesta es que nadie puede tener la razón en ese debate porque nadie conoce la pronunciación de ese nombre de Dios que se perdió con la historia. Y nosotros tenemos la necesidad de ese nombre y por eso es que adoptamos esa palabra Yahová o en nuestro castellano Jehová. Entonces, en resumidas cuentas, vemos esa necesidad o a lo que quiere llegar al Salmo 145 es al hecho de que una buena adoración depende del nombre de Dios. ¿Cuál sea ese nombre? No lo sabremos y sería una buena pregunta para hacerle a Dios en la eternidad. Dios, ¿cuál era el nombre? ¿Cómo se pronunciaba ese nombre? Entonces, con esta adaptación del nombre Jehová, nos valemos de ello y no hay ninguna pena, no hay ningún remordimiento en usarlo. Vuelvo y les digo, tristemente la iglesia ha caído en una judaización actual tremenda en la que si tú no hay que decir Dios te bendiga, hay que decir Shalom. No hay que decir Jesús el Mesías, hay que decir Yeshua Mashiach, porque eso suena más espiritual por estar en hebreo. Eso no tiene ningún sentido, mis hermanos. Somos pertenecientes a una cultura no judía y con ello aún así usamos un nombre de Dios que es la adaptación, pero es el nombre con el cual reconocemos al Señor. ¿Queda claro, mis hermanos? Conozca eso porque es muy importante para el resto del Salmo, porque menciona muchas veces ese nombre, Jehová, Jehová, Jehová. Dependemos del nombre de Jehová, no solo de los títulos de Dios, amén por los títulos, amén porque Dios es todopoderoso, por sus atributos, porque es grande, eterno, demás, pero también gracias a Dios por el nombre que ha revelado. Vamos un segundo al libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera, es el episodio en el que Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando ¿el qué? El nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, como lo leíamos en nuestro salmo. Entonces, tremendo. No conocemos exactamente qué pronunció Dios. No sabemos qué dijo exactamente Dios. Sabemos que está el nombre escrito, pero no sabemos cómo se pronuncia. Aún así, reconocemos que dependemos del nombre de Jehová porque a Dios mismo le importa su nombre. Jehová, Jehová, Jehová. Otro pasaje, Éxodo, ahí mismo, el del capítulo 3, versículo 15. También es muy popular este pasaje, que es cuando Moisés es llamado y ve esa zarza ardiente. Dice el versículo 15, además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ¿quién? Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Entonces, vuelvo a lo mismo. A Dios le preocupa su nombre en la adoración. Entonces ya vemos dos características de la adoración genuina. Que los títulos mi Dios, mi Rey, o cualquier otro que digamos, estén respaldados por un corazón del cual sea su Dios y su Rey. Y otra cosa que enriquece nuestra adoración es bendecir el nombre de Jehová, así como lo vamos a ver o lo estamos viendo en este Salmo 145. Atribuimos la gloria al Señor, atribuimos su poder y el nombre Jehová reúne esas características que finalmente termina traduciéndose como yo soy, que conocemos ese título también de Dios, o el nombre de Dios. Yo soy, dice esto. Bien, mis hermanos, con ello en mente, vemos que la adoración parte con Dios, con los títulos. ¿A quién vamos a exaltar? A mi Dios, a mi Rey. Y aparte, ¿quién es ese Dios y quién es ese Rey? Jehová. Vamos a ver en nuestro segundo punto los motivos de la adoración. Los motivos de la adoración. Volvamos a leer nuestra idea principal. La adoración a Dios representa el mayor deleite y prioridad para el alma que admira la grandeza de nuestro Señor y las bondades que nos otorga. Estamos en eso, admirando la grandeza de Dios.
Y ahora vamos a ver los motivos que nos impulsan a ello. Cuando hablamos de la adoración, hablamos de algo que le damos a Dios, algo que se le da a Dios. No es algo que Dios tenga que dar a sí mismo, aunque lo hace, se da gloria a su nombre, claro que sí. Pero en la adoración práctica que estamos viendo es algo que parte de nosotros hacia Dios. El cristianismo moderno, tristemente, movimientos que han perdido el enfoque de la verdadera adoración, parecen en cambio estar comprometidos con la idea de lo que Dios debería darnos a nosotros. Es decir, que tratan la adoración como un trueque, un peligro enorme y del cual le advierto, mi hermano, mi hermana. No tratemos la adoración como un trueque. No tratemos el venir acá, cantar al Señor, aprender de su palabra para que Dios me bendiga la semana que viene. Sino que la adoración parte del recuerdo de lo que Dios ha hecho por mí, no solo la semana pasada o esta semana que pasó, sino de cada momento de mi vida, cómo nos ha bendecido y cómo aún así permanece siendo fiel, por lo cual damos adoración a su nombre. Claro, un corazón que adora al Señor genuinamente disfrutará de bendiciones futuras, eso no lo negamos, pero la adoración no puede ser tratada como un intercambio con Dios. Dios, yo vengo a decir cosas bonitas de tu nombre, a cantar estas preciosas melodías, estos himnos, a leer un momento de tu palabra para que tú cumplas con tu bendición para la semana que viene. Eso es un enfoque antibíblico. Los motivos de la adoración que estamos viendo parten en nuestro punto A por quién es Él. ¿Quién es Él? En la Biblia, en nuestras Biblias, la palabra adoración, como la tiene ahí a un lado, se asocia a esto, a reconocer quién es Dios, a exaltar y honrar el nombre de Dios por quién es Él. Tiene el sentido o tiene la raíz de arrodillarse, de inclinarse, de doblarse, sobre todo con esta ilustración de un rey, ¿sí? ¿Qué había que hacer antes en la época de los reyes cuando se veía al rey? No se podía quedar así de pie, no, eso era falta de respeto, había que rendirse, arrodillarse, poner la frente contra el suelo. Igualmente con nuestro Dios. La adoración prácticamente se traduce como arrodillarse o doblarse, haciendo alusión a nuestro Dios. Versículo 3 de nuestro Salmo, leámoslo juntos, dice, grande es, mucha atención a esas palabras, es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Saltemos al versículo 8 para seguir leyendo. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y finalmente el versículo 17, leámoslo juntos. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Jehová es esto o aquello. Y eso es lo que motiva nuestra adoración, a inclinarnos, a arrodillarnos, aunque no lo hagamos en todo momento físicamente, que nuestra vida o nuestro espíritu, todo nuestro ser esté inclinado ante el gran Dios por quien es Él. Pero no solo eso, sino que también la adoración tiene el motivo en el punto B por lo que Él hace, por lo que Dios hace. A esto en nuestras Biblias se le llama alabanza, para que usted pueda tener ese discernimiento. ¿Qué significa adoración? Adorar a Dios por quién es Él. ¿Y qué significa alabanza? Adorar a Dios por lo que Él hace. Esta palabra alabanza también se traduce como bien decir, o lo que llamamos bendecir, bien decir o decir bien de alguien, trayendo a memoria lo que ha hecho esa persona. Algunas personas recibieron alabanzas, no en el sentido de adoración, ¿sí? Sino más bien como reconociendo las obras de diferentes personas. Pero Dios, que ha hecho tantas cosas, que nos ha hecho a nosotros, que ha hecho la inmensidad del universo, merece ser exaltado por ser nuestro creador, porque eso es a lo que la palabra nos llama. Versículo 4 de nuestro Salmo 145. Generación a generación celebrará ¿qué? Tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Versículo 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Versículo 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Versículo 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Podemos seguir. El 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos.
Esto es algo que el Señor no ha hecho, sino que hace. Sostiene Jehová a todos los que caen. Versículo 16. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Lo ha hecho el Señor, claro que sí, pero lo hace en este momento. Y finalmente el versículo 20. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Eso es algo que el Señor hace en este momento. Jehová guarda a los que le aman. Amén. Decimos amén a eso. Incluso algo que hará, destruirá a los impíos. Entonces reconocemos todo lo que el Señor ha hecho. Y fíjese, mis hermanos, en un aspecto muy práctico. Qué bueno es que en tus momentos de adoración, devocionales, oración, incluso cantar al Señor, recuerdes eso. Obviamente Él nos llama a recordar lo que Dios ha hecho en la Biblia, las historias que vemos y cada una de las cosas que hizo con el pueblo de Israel, con la iglesia, con los discípulos y demás. Pero no solo eso, la adoración práctica también recuerda lo que Dios ha hecho en mi vida. Cada una de las formas en las que adoramos a Dios por lo que ha hecho. Recordamos quién es Él y Dios lo llama a hacer en su palabra. Recuerden esos títulos como el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Santo, el Justo, el Soberano, que es Dios. Y también nos llama a recordar sus obras, como lo hacía con el pueblo de Israel. Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, Jehová que te sustentó en el desierto y demás. Nosotros tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho en nosotros, librarnos de la enfermedad, del peligro, sustentar nuestra familia, bendecirnos. Esas son cosas que enriquecen nuestra adoración. Nunca pienses en la adoración esperando que Dios abra su mano para que te bendiga a continuación, la semana que viene, sino que una genuina adoración parte de todo lo que Dios ha hecho, dentro de eso, la obra más grande de Dios, que es su salvación en la cruz, ¿no? Y eso es lo que impulsa nuestra adoración, recordando todo lo que Dios ha hecho, e incluso con la esperanza en lo que Dios hará. No está mal adorar al Señor y pedir algo en específico, pero que la adoración parta de quién es Dios y lo que ha hecho. Bien, mis hermanos, vamos entendiendo cómo este precioso salmo se desarrolla en dar gloria al Señor, en darle honor, en bendecir el nombre de Jehová que tenemos para nosotros, para disfrutarlo, para no caer en ese error de los judíos era algo hasta hipócrita, respetar mucho el nombre de Dios, pero seguir pecando y seguir haciendo y deshaciendo en sus pecados. Tenemos el nombre de Dios para bendecirlo, tenemos el nombre de Dios para glorificarlo y tenemos el nombre de Dios para que nos recuerde todo lo que ha hecho por nosotros. Vamos a nuestro punto número 3. También vamos a ver los participantes en la adoración. Los participantes en la adoración. Nuestra idea principal, volvemos y la repetimos, la adoración a Dios representa el mayor deleite y prioridad para el alma que admira la grandeza de nuestro Señor y las bondades que nos otorga. Admiramos la grandeza del Señor, pero dentro de esa adoración no estoy solo yo, hay participantes que este salmo nos menciona. Hemos hablado de Dios como el centro y total merecedor de la adoración. Eso es cierto y es profundamente lo que habla este Salmo 145. Pero cuando escarbamos más y profundizamos más en este precioso salmo, nos damos cuenta que la adoración tiene una característica de ser interactiva. La adoración, vuelvo y lo repito, no es un concepto que se quede en nuestras cabezas, no es un conjunto de normas, es decir, párese derecho, levante ambas manos a la altura del pecho, mire al cielo y con eso usted ya está adorando. No, sino que surge de un deseo por el Señor y es interactiva en que no solo me corresponde a mí, sino que vamos a ver quiénes están implicados en esa adoración. No solo nosotros como individuos, sino incluso aquellos que nos rodean en nuestra familia, en nuestra iglesia, incluso en el mundo. Vamos a verlo. Vamos al primer punto. El primer participante de la adoración es la adoración personal. Todo el Salmo 145, el rey David se atribuye esa adoración. Yo haré esto, yo haré aquello. Yo, como lo dice el versículo 5, podemos leerlo, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos, ¿quién? Yo meditaré. Meditar, mi hermano. Esta palabra meditar en el original es una palabra gemela con la palabra susurrar. Es decir, la palabra meditar significa susurrarse, que tiene la idea de estarse uno en privado leyendo la palabra de Dios y susurrándola.
Te la exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Susurrándose la palabra. Que de hecho es una forma de aprender las cosas, susurrándola y poniéndole una atención a lo que está leyendo. Entonces, la adoración personal, que es por así decirlo la forma más básica de adoración, nos llama a no descuidar nuestro meditar en Dios, que es lo que menciona el Salmo 1 incluso. Bienaventurado el varón en cuya delicia está en la ley de Dios, en cuya ley medita de día y de noche. Meditamos de día y de noche continuamente. Nos susurramos a nosotros mismos la palabra. Tu nombre, Santiago, no te olvides que la palabra dice esto, 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 aquello. Tu nombre, no te olvides de lo que Dios ha hecho eso. Susurrándonos a nosotros mismos, recordándonos a nosotros mismos. Varios salmos más encontramos al rey David hablándole a su alma, ¿no? Bendice, alma mía, a Dios, tu rey, no te olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, bendice al Señor, yo. La adoración personal, mis hermanos, no la descuidemos porque de ahí se desprende el resto de cosas para el resto de adoración, para el resto de personas que nos rodean y para Dios mismo. No permita ser esa persona que leíamos en Malaquías, que dice cosas bonitas de Dios, que sabe los salmos de memoria. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Y Dios pregunta, bueno, ¿y yo soy su Dios y soy su Rey? ¿Realmente estamos viviendo siendo Dios, nuestro Dios y nuestro Rey? Algo para meditar. Punto B. Otro participante de la adoración familiar. La adoración familiar. Muy importante este punto, mis hermanos. Leamos el versículo 4 juntos, por favor. En nuestro Salmo 145 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, como lo estábamos cantando hace un momento. Tenemos la responsabilidad de que la adoración no se quede en algo propio mío que yo hago, un deseo mío, un deseo propio, sino que también se lleve de generación en generación. Vamos un segundo al Salmo 78, acompáñenme, otro salmo también importante y que también revela algo importante. Salmo 78, vamos a leer los versículos 4 y 6. En este caso no es del rey David este salmo, sino del levita Asaf. ¿Recuerdan? Alguna vez estuvimos hablando de él. Dice el versículo 4 del Salmo 78, hablando de las obras de Dios, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de ¿quién? De Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. De ahí podemos saltar al versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. En este caso, lo único que podemos pensar en esto es en un padre o en una madre hablándole a sus hijos. Yo no soy padre, pero ustedes, si son padres, los que son padres o madres, tienen la responsabilidad, mis hermanos. Y los animo a que no descuidemos eso. La responsabilidad de continuamente su familia o estar instruyendo a sus hijos a adorar al Señor, a bendecir el nombre de Dios. Sobre todo, cuando leemos estos pasajes, pensamos como más que todo en los niños pequeños, que son muy importantes, la generación venidera, los que nacerán. Desde que han nacido ya está la responsabilidad de enseñarles a bendecir el nombre de Dios, sobre todo si eres padre o madre de un niño pequeño. Tienes esa responsabilidad, que tu adoración no sea únicamente para ti. Permítale a su familia gozar de cantar al Señor, de adorar al Señor, de orar al Señor en familia. Una responsabilidad de la que también es lo que menciona la palabra, Dios llamará cuentas a los papás, los padres de familia por ello. O si en el caso tal eres solo una persona en tu familia que conoce al Señor, esa persona también tiene esa responsabilidad. Que la adoración llegue a nuestra familia, mis hermanos. Que las familias cumplan con su principal responsabilidad, adorar el nombre de Dios. Punto C. Otro agente, otro participante es la adoración congregacional. La adoración congregacional. Versículo 10 de nuestro Salmo 145. Leámoslo juntos, dice, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, ¿y quiénes? Tus santos te bendigan. ¿Quiénes serán esos santos? Serán esos que ha enseñado la Iglesia Católica Romana, que están allá y hacen favores, y está el santo del dinero, el santo del amor,
el santo del matrimonio, el santo de la soltería. No, la palabra nos trata a ti y a mí, escogidos del Señor, salvos del Señor, como sus santos. Entonces, cuando está mencionando acá, bendigan tus santos te bendigan, está pensando en nosotros, ¿sí? Obviamente en esa época no existía la iglesia conformada como tal, pero llama a todos, a sus santos. Si el Señor te ha rescatado, si el Señor te ha permitido conocer tu palabra, la verdad del Evangelio, si el Señor te ha dado aquella seguridad tan hermosa de tener esperanza, la seguridad de nuestra salvación, somos sus santos. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, santificándonos, somos sus santos y tenemos la responsabilidad de bendecir el nombre de Dios. Y más que la responsabilidad o algo que se debe cumplir, es la bendición y el enorme privilegio de bendecir el nombre del Señor. Bendecir el nombre de Dios, como lo veíamos en el primer punto, que no hay ningún estorbo en decir mi Dios, mi Rey, que no hay ninguna blasfemia en que yo diga voy a bendecir el nombre de mi Dios, de mi Rey, porque estoy haciendo lo que debo hacer como santo o santa delante de Dios. No es una blasfemia, pero tristemente muchos blasfeman en contra del nombre de Dios. La adoración de los santos. En el Antiguo Testamento la palabra santos también significa piadosos. Se puede usar esas dos palabras, santos o piadosos. La piedad que debemos ejercitar y a la que llamaba el apóstol Pablo. Cuando tú haces adoración, eso parte desde una oración en privado como iglesia o incluso también parte de las buenas acciones que hacemos por los que nos rodean. Pablo nos llamaba a ejercitar la piedad, no cansarnos de hacer buenas obras. Entonces, cuando hacemos una buena obra por alguien, incluso que no conoce el nombre de Dios, estamos glorificando, porque estamos mostrando el carácter de Cristo, estamos mostrando el amor del Señor. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Ahí es cuando adoraremos al Señor como iglesia y tenemos la esperanza de hacerlo también por la eternidad. Finalmente, mis hermanos, vamos al punto D, que es la adoración proclamativa. ¿Qué quiere decir esto? Algo también muy importante. Cuando vemos en este Salmo 145, vemos no solo a Dios como el objetivo de la adoración, sino también las responsabilidades que se atribuye el rey David. Veamos el versículo 6. Dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu alabanza o publicaré tus obras. Vamos también al versículo 11. Dice, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, hablando de los santos. Tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Versículo 12, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Incluso el 13 también. Tu reino es reino de los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Contar es lo que quiere decir el salmista. Yo contaré, yo publicaré, yo proclamaré la alabanza, la bondad, el poder de Dios. Eso queda en responsabilidad de cada uno como individuos en nuestra adoración personal y la responsabilidad como iglesia. Tenemos el privilegio de contar a los hijos de los hombres, como usa ese término acá, o mejor dicho, a las personas del mundo, acerca del poder de Dios. Eso es adoración, incluso el evangelismo. Pensamos que para hablar del Señor tenemos que tener años de preparación por si hay una pregunta difícil, o tenemos que ser los mejores apologistas para que defendamos el nombre del Señor. Y aunque estamos llamados a que demos razón de la esperanza que hay en nosotros, como le dice el apóstol Pedro, que tengamos argumentos, que tengamos cómo defender el Evangelio, la adoración no solo se vuelve adoración cuando el nombre de Dios resulta bien. A lo que me refiero es a lo siguiente, sino incluso cuando aquellos que no responden bien al nombre de Dios, aquellos que lo blasfeman, aquellos que lo insultan, incluso en ese momento es glorificado el nombre de Dios. Acompáñenme un segundo al Nuevo Testamento, a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Primera de Pedro 4, 14. Está hablando de muchas veces cuando se presenta esa tribulación por seguir el nombre del Señor.
Versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, de las personas del mundo, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que cuando tú le hablas a alguien de las poderosas obras del Señor, prácticamente evangelizando o contándole a alguien de lo bueno que ha sido Dios contigo, nuestro testimonio personal, Dios hizo esto por mí, Dios hizo esto por mi familia. No importa que la otra persona insulte, grite y escupa el nombre de Dios, porque aún en esas situaciones, Dios es glorificado por ti y por mí. Somos bienaventurados, nos dice este pasaje de Pedro. Y aún así, en esas situaciones, Dios sigue glorificando su nombre. Tremendo, ¿no? Que es interesante y es algo muy bonito. Todos podemos participar en la adoración, mis hermanos. Con cada uno de estos 4 agentes participantes, vemos que Dios nos ha dado en abundancia, ha hecho sus poderosos hechos, pero la esencia de la fe auténtica y de la adoración verdadera está envuelta en el honor y la adoración que le rendimos a Dios. Vuelvo y lo repito, no permitas que tu adoración se quede únicamente en ti. Transmítela a tu familia, transmitámosla como iglesia, transmitámosla incluso a aquellos que no conocen el Señor. Es ese deseo desinteresado y devorador de dar a Dios la gloria. Es el elemento que define la adoración genuina. Comienza haciendo una pequeña lista, con la entrega primero de nosotros mismos, luego de nuestras actitudes, luego de aquellos que nos rodean y finalmente incluso de todo lo que poseemos y tenemos, hasta que la adoración finalmente se convierte en una forma de vida. No te quedes con esa idea pobre de la adoración, como los 15 minutos que cantamos himnos a Dios antes de empezar. No te quedes con la adoración simplemente con este mensaje de 1 hora aproximadamente. No te quedes con la adoración únicamente el día domingo. La adoración es nuestro estilo de vida, el propósito de nuestra vida. Cuando hablas bien del Señor, cuando le enseñas a tus hijos a bendecir el nombre de Dios, cuando haces buenas obras para la gloria de Dios, estás bendiciendo, adorando el nombre de Dios. Y es como lo mencionaba el pastor Eduardo en el episodio de Juan, cuando adoramos en espíritu y en verdad. Finalmente, mis hermanos, vamos a nuestro 4º punto. Vamos a ver la adoración reconfortante. Nuestra idea principal, una vez más, leámosla, dice: la adoración a Dios representa el mayor deleite y prioridad para el alma que admira la grandeza de nuestro Señor y las bondades que nos otorga. Hemos admirado la grandeza del Señor, hemos comprobado las bondades que nos otorga. Pero incluso no solo nos quedamos en lo que Dios ha hecho, sino lo que hace por nosotros. Vamos a leer en nuestro Salmo 145 los versículos 14 al 20. Vamos a dar una lectura general y pasamos a verlos punto por punto. Versículo 14 dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, ¿cómo? De veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Amén. Cada uno de esta lista de cosas que el Señor hace son cosas que Dios hace en su infinita misericordia y que reconfortan nuestra alma, mis hermanos. Qué bonito es Dios que presenta este pasaje, o en general todo el Salmo 145, no como una factura de cosas que se le deben a Dios. Bueno, se me debe adoración porque yo he hecho esto o aquello. Se me debe adoración porque yo soy rey, porque soy Dios, porque soy soberano. Sino que presenta este salmo también la adoración, recordando y siendo reconfortados en lo que Dios hace. El primer grupo, por así decirlo, de cosas que Dios hace está el versículo 14, el versículo 16. Sostiene Jehová a todos los que caen, levanta a todos los oprimidos. Los ojos de Jehová esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Tiene en general la idea de mostrar la provisión de Dios que nos sustenta, nos sostiene tomados de su mano.
siempre que se encuentre con esta expresión de la mano de Dios, es algo muy importante. Va a hablar de la soberanía de Dios o va a hablar del cuidado de Dios. Una de dos. En este caso, habla de ese cuidado. Tu mano, abres tu mano y sustentas a todo ser viviente. El Señor nos sostiene nuestras necesidades físicas. Somos colmados de bendiciones. Este salmo tiene una particularidad también, que es un salmo muy inclusivo en el buen sentido de la palabra. Es decir, hay salmos que también son, por ejemplo, se le llaman salmos nacionales. Usted los habrá leído cuando menciona Jehová es Dios de Israel. El Señor se preocupa por Israel. Israel, Israel, Israel. Heredad de Jacob, descendencia de Jacob. Y como que ese salmo está intentando, obviamente es para todos los creyentes, pero que lo encapsula en general para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero este salmo no encontramos la palabra Israel por ninguna parte, ¿sí? Vemos que Dios hace todo eso, no solo incluso para los creyentes. Dice que abres tu mano, colmas de bendiciones a todo ser viviente. Dios merece adoración por su infinita misericordia, porque aunque un mundo entero está maldiciendo y blasfemando su nombre, Dios es tan bueno y misericordioso que abre su mano y colma todo ser viviente de bendiciones. El siguiente versículo, el 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Este corto pasaje revela una verdad enorme. El Señor permanece siendo justo en todo lo que hace, en todo lo que obra, y muestra su misericordia en todo lo que hacemos, en todo lo que hace, perdón. Cuando pensamos que la vida misma no tiene un sentido, que la vida no es muy justa con nosotros, que las cosas no se dan a nuestro alrededor y parece todo conspirar en nuestra contra, incluso nos cansamos de que el Señor no nos responda. Eso también puede ser una forma de frustración. Y la palabra nos revela que el Señor hace lo que hace y permite lo que permite en nuestra vida, porque es justo y en medio de ello vemos su misericordia. El predicador y pastor Charles Spurgeon, a quien hemos hablado varias veces en este tiempo, precisamente tiene una teología, o era muy preocupado por los salmos. Toda su teología se desprendía del libro de los salmos. Y de hecho hay un libro muy bonito que si lo pueden conseguir estaría perfecto, se llama El Tesoro de David. Es un comentario de los salmos e incluso sirve mucho para los devocionales porque toma cada porción y la medita en ello. Si usted ve este Salmo 145, son páginas de cómo Dios muestra sus bondades, sus misericordias, por qué merece la adoración. Y menciona precisamente esto, que este versículo 17 es clave, porque nos muestra la característica de Dios. Es justo y recto en todos sus caminos. Cuando Jehová no te responde tus oraciones, sigue siendo justo y recto en todos sus caminos. Cuando te bendice abundantemente, te colma de salud, bendiciones, provisión, es justo en todos sus caminos. Cuando tal vez no lo hace, estás enfermo, deprimido, incluso con poca provisión, Jehová sigue siendo justo en todos sus caminos. Y la adoración genuina no surge de lo que Dios me haya dado, como lo hemos visto, sino que surge del deseo de reconocer que Jehová es justo en todos sus caminos. Los versículos 18 y 19, muy importantes, sobre todo este 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Fíjense, mis hermanos, la palabra menciona que Dios es un Dios que ni los cielos de los cielos, es decir, el universo, pueden contener. Toda la extensión del cosmos no es capaz de abarcar la grandeza de Dios. Pero aún así, este versículo 18 dice que ese Dios, que ni los cielos de los cielos pueden contener, está cerca. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Invocar el nombre de Dios surge o se practica cuando bendecimos el nombre de Dios, cuando, por así decirlo, tocamos a la puerta de Dios para decir: Dios, vengo a bendecir tu nombre, a exaltarte. Puede ser a través de una oración, puede ser a través de la palabra, puede ser a través de un devocional, de gozar de la cercanía del Señor, gozar de que el Señor está a nuestro lado en este momento, y cuando salgamos a nuestra casa en esta semana que viene, estará a nuestro lado. Y cumplirá el deseo de un corazón
genuinamente rendido a Él. Es como lo menciona el Salmo 37:4 también. Deleítate en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Nos deleitamos en adoración al Señor. Finalmente, el versículo 20, mis hermanos, leámoslo juntos. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Interesante, es un contraste tremendo, ¿no? Guarda a todos los que le aman, pero tampoco se esconde el salmista que destruirá a los impíos. Dos afirmaciones que contrastan, y el hecho de que somos reconfortados con la promesa de ser guardados de un mundo malo, a veces nos frustra de ver tanta maldad en el mundo y decimos, bueno, Dios, ¿por qué no hace esto o aquello? ¿Por qué no acaba con este problema, con esta persona incluso? Y somos reconfortados en que el Señor lo hará. Sigue siendo justo en todos sus caminos, y tal vez no en el tiempo en que nosotros lo precisamos o en general no lo planeamos, pero el Señor lo hará. Nos guardará en este mundo malo y pecador, pero asimismo veremos su justicia incluso juzgando el mal, que es lo que vemos en Apocalipsis. Es esa adoración reconfortante, mis hermanos, ya para terminar, la que se hace realidad en nuestras vidas con la práctica de la oración. Muy importante esto, la oración. Si usted fija su mirada en todos estos versículos del 14 al 20, cada uno de ellos súplicas que se le hacen al Señor a través de la oración. El reformador y pastor Juan Calvino tenía una frase con este salmo, menciona: las opresiones y las aflicciones hacen que los hombres clamen, y los clamores y las súplicas hacen que Dios escuche. Muchas veces Dios se vale de permitir aflicciones, opresiones en nuestra vida para que recordemos nuestra necesidad de clamar y suplicar a Él. No solo de orar, hay una diferencia entre orar y suplicar. Lo he mencionado varias veces. Sobre todo en el Nuevo Testamento tiene la idea de arrastrarse. Creo que lo he mencionado. Suplicar es una palabra gemela con arrastrarse. Tiene la idea de no solo decir una oración a Dios, sino de arrastrarse en la presencia de Dios para suplicarle a Él, suplicar por nuestras vidas, suplicar por su bendición, suplicar por su presencia. Y la pregunta, ¿estamos suplicando al Señor o nuestras oraciones son un minuto y que no pase de ahí? Dios, gracias por el día, lo encomiendo en tus manos, amén. No, la adoración surge cuando nuestras oraciones se llenan, se enriquecen de los títulos de Dios, del nombre de Dios, de bendecir el buen nombre del Señor y suplicar su presencia, pedirla con lágrimas en nuestros ojos, mis hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia del Señor? Nuestras oraciones son frías y nos presentamos ante Dios con corazones de piedra. Dios, bendígame, deme, cuídeme este día. Listo, amén. No, mis hermanos, hay que dedicar tiempo a suplicar al Señor, a buscar ese quebrantamiento, como lo veíamos incluso hace 8 días con la iglesia de la Odisea. Y bien, mis hermanos, creo que con todo lo que hemos visto de este precioso salmo, vemos cómo el Señor se revela, se hace merecedor. No es algo que el Señor se reclame para sí mismo, sino que este salmo nos muestra que Dios se hace merecedor. Para finalizar, una cita dice: adorar a Dios es el evangelio entero, es el evangelio entero y eterno. El mensaje que Dios ha dado desde la eternidad hasta la eternidad. La adoración es el tema de las Escrituras, es el tema de la eternidad, el tema de la historia redentora. Adorar al Dios verdadero, vivo y glorioso. Antes de la creación, antes de que este mundo empezara a girar por primera vez, a lo largo de toda la historia, con Israel, con la iglesia, e incluso en la eternidad futura, cuando estemos en la presencia del Señor, la adoración va a permanecer. Antes de que este mundo empezara, ¿qué hacía Dios? Era adorado por sus ángeles. Cuando este mundo empezó a girar y la historia humana empezó a correr, ¿cuál es el propósito de cada humano que ha pisado esta tierra? Adorar a Dios. Y cuando estemos en la presencia de su gloria, habitemos con Él en su presencia, ¿cuál será la principal actividad? Adorar el nombre de Dios. Es el asunto, el propósito y la máxima prioridad de todo lo que fue creado. Y después de todo esto, ¿qué podemos responder a la grandeza de nuestro Dios? Finalicemos leyendo el versículo 21. Leámoslo juntos y que sea una forma de concluir este mensaje. La alabanza de Jehová
proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces vamos a adorar a Dios con nuestras oraciones, sea una adoración genuina en nuestras oraciones, ahora que estemos cantando este himno también. Cerremos los ojos. Bendito Dios, Padre amado, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios Jehová, gracias por este tiempo, Señor, por tu bendición y disfrutar de este tema de la adoración, Señor. Pedimos perdón porque muchas veces no le damos la importancia que tú le das a través de toda la palabra y de toda la existencia, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida, nuestra mente, nuestras acciones te den la gloria, Señor. Ayúdanos a que nuestras familias se reúnan a adorar tu nombre. Ayúdanos como iglesia a que cuando estemos en este tiempo podamos bendecir tu nombre y que seas tú lo principal. Ayúdanos, Señor, a tratar la adoración como tú la ves de importante. Gracias por este precioso salmo y que esta realidad del versículo 21, yo bendeciré o bendeciremos todos como iglesia, gloria a Cristo. El nombre del Señor eternamente y para siempre sea una realidad en esta semana que viene, en todo lo que vayamos a hacer y en toda nuestra vida, Dios Santo. Encomendamos el resto de este día en tus manos para tu gloria, para tu adoración y tu honor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.